una vez que ya hemos hablado sobre qué es GraphQL, en este caso vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre las API REST y las APIs desarrolladas en GraphQL. Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso rápido sobre las diferencias principales. Por un lado tenemos la API de tipo REST, por otro lado tenemos la API de GraphQL. En el primer caso, en REST, cuando tenemos una URL, esto significa que solo tenemos acceso a un recurso. En cambio, en GraphQL, con una URL, con el endpoint GraphQL, tenemos acceso a toda la información de esa API. En REST no vamos a poder elegir lo que vamos a recibir en el JSON de la respuesta. Si se diera el caso que queremos obtener la información de una propiedad extra o una propiedad menos, pues simplemente tenemos que cambiar la API. Y en cambio, en GraphQL podemos elegir lo que queremos recibir en el JSON mediante esa URL que es GraphQL, y simplemente si queremos obtener una información extra o una información menos, cambiamos la consulta y obtenemos esa información. Entonces, ahora ya en el tema del versionado, REST dispone de versionado y habrá múltiples versiones, y esto ocasiona posibles problemas de incompatibilidades con versiones anteriores de los clientes. En cambio, en GraphQL no va a existir versionado y no vamos a tener ese problema que existe en la API de tipo REST. REST no estará documentado. Entonces, cuando queramos documentar una API de tipo REST, tendremos que utilizar herramientas externas como pueden ser Swagger y Postman. En cambio, en GraphQL sí estará autodocumentado, aprovechando su naturaleza fuertemente tipada que vamos a especificar en el esquema y que podemos probar, por ejemplo, en el GraphQL o en el Apollo Server Express. Tanto las funciones de autocompletado como la documentación se van a generar automáticamente gracias al lenguaje tipado que nos ofrece GraphQL cuando hacemos las definiciones de los tipos en nuestro esquema. En el tema de la caché, REST dispone de almacenamiento en caché, ya que está implementado mediante HTTP. Esta aplicación va a poder hacer uso de ese almacenamiento para evitar buscar recursos. En cambio, en GraphQL no va a tener mecanismo de almacenamiento en caché, lo que deja a los clientes con la responsabilidad de encargarse de ello. Tenemos Apollo Client, que es la librería que vamos a utilizar, pues por ejemplo, para consumir desde una aplicación de Angular una API de GraphQL. Y esta librería, pues es una librería potente y flexible que es soportada en varias plataformas y frameworks como pueden ser React, Vue, Angular, y en sistemas operativos, plataformas iOS, Android y etcétera. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, y aquí en la siguiente diapositiva podemos ver la principal diferencia a la hora de obtener la información en una API de tipo REST y una API de tipo GraphQL. Entonces empezamos aquí por la izquierda, y aquí tenemos el cliente, que puede ser un móvil, una tablet, un ordenador o cualquier dispositivo que tenga una conexión a internet. Aquí tenemos los verbos que utilizamos: get, pues para obtener la información; post, pues para añadir información; put para actualizar; delete para borrar, y luego tenemos otros verbos como puede ser patch y demás. Entonces ahora, si queremos obtener la información principal de una serie, pues simplemente hacemos la llamada, llamamos a serie. Si queremos obtener los episodios, tenemos que llamar a episodios, y si queremos obtener la información del autor de esa serie, tenemos que llamar autor. Ya podéis ver que aquí está haciendo las consultas individualmente y está haciendo 3 llamadas. En cambio, en GraphQL, con una llamada especificando la información concreta que queremos, nos va a devolver toda la información de una petición. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos el título de la serie, los títulos de los capítulos de esa serie y el nombre del autor de esa serie. Entonces aquí en GraphQL, llamando al endpoint GraphQL, hacemos la llamada, y esta llamada nos dará toda la información que queremos. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo ya más específico para que veamos cómo funciona. Entonces, vamos a ir, y aquí tenemos la manera de obtener la información en API REST. Entonces, tenemos que obtener la información básica de esa serie, la lista de los episodios y también el nombre del autor de esa serie. Entonces estamos nosotros en el cliente con un dispositivo que puede ser un móvil, por ejemplo. Hacemos una llamada API REST pues para obtener la información de la serie,
hacemos llamada al endpoint series, el ID 1, y aquí pues nos va a devolver la información básica de esa serie. Que aquí queremos, por ejemplo, queremos la información del título, que es Lost, perdidos. Y la información que veis aquí, pues igual no nos hace falta la siguiente. Entonces ahora queremos la información de los títulos de los episodios. Entonces llamamos a episodios con el ID y nos devuelve la lista de los episodios con toda su información. Y aquí tenéis los títulos, aquí primer título y segundo título. La información que viene extra no la vamos a necesitar y eso al final es un problema. Y finalmente queremos obtener la información del autor, y para obtener la información del autor pues simplemente llamamos a autor 1 y nos devuelve la información. Y aquí pues lo que queremos utilizar en este caso simplemente era obtener el nombre y el apellido, no queríamos utilizar nada más. Entonces este dato y este dato nos sobraría en este caso, y esto pues lo que va a ocasionar son problemas. Entonces nos da, en este caso, en el apartado de cuando se dan más datos de los que necesitamos, se está dando overfetching. Y esto pues ocasiona pues que estamos haciendo ya obteniendo más datos de los que necesitamos, y también nos está dando el problema de underfetching, porque para obtener, por ejemplo, simplemente el título de los episodios y el nombre y apellido del autor, hemos tenido que hacer 3 peticiones, porque con una petición no era suficiente para obtener esa información que queríamos de anterioridad. Entonces aquí se están dando estos dos problemas, y esto pues es una cosa que en GraphQL no nos pasa. En GraphQL pues simplemente ejecutamos una consulta, aquí podéis ver la consulta, ponemos serie, decimos el ID 1 y aquí estamos obteniendo el ID, el nombre de la serie, luego obtenemos la información del autor con su nombre y apellido, y aquí ya estamos obteniendo la lista de los episodios con su identificador y su título. Entonces, después de hacer la llamada al endpoint GraphQL, obtenemos la información. Si os fijáis, aquí ya estamos obteniendo la información que hemos especificado en esta query. Es muy parecida a la query que hemos especificado, únicamente cambia este cacho en el que podéis ver data, y posteriormente aquí tenéis serie, aquí el ID 1, el nombre lo tenemos aquí, el autor aquí, el nombre, el apellido, y aquí veis la lista de los episodios. En este caso tenemos un episodio, entonces aparece de esta manera y solo obtenemos la información que necesitamos. Lo hemos hecho solo en una llamada, entonces aquí no se da ni underfetching ni overfetching. En cuanto al versionado, en la API de tipo REST vamos a necesitar versionar con cualquier cambio que realicemos, es decir, para cualquier nueva funcionalidad que queramos añadir vamos a necesitar nuevos endpoints al darse esos cambios, y esto nos va a dar más problemas al ser usado, y su mantenimiento será más costoso, que puede ocasionar código espagueti o que incluso tengamos que duplicar el código en el servidor. En cambio, en GraphQL no vamos a tener la necesidad de versionar. Nosotros podemos añadir los campos o tipos fácilmente sin modificar o romper las queries existentes. Y también podemos marcar los campos como obsoletos mediante la propiedad deprecate para excluirlos de la respuesta. Y con esto pues ya podemos ver que aquí en GraphQL tenemos esa ventaja de que no rompemos la compatibilidad con las versiones anteriores. En cuanto a la documentación, tener una buena documentación de la API es esencial para que el consumidor pueda hacer un buen consumo de ella y conozca los endpoints y sepa qué parámetros tiene que enviar y qué le van a devolver. Muchas veces los desarrolladores odiamos hacer documentación, muchas veces nos encontramos con APIs que no tienen una buena documentación o no están actualizadas, y esto nos ocasiona problemas a la hora de desarrollar nuestras herramientas y nos hace perder mucho tiempo. Por eso es muy importante. En el caso de REST, aunque no vienen de serie como en GraphQL, existen herramientas como Swagger, que nos va a ayudar a tener documentación, pero si nos salimos de ese estándar, del estándar REST, no lo va a soportar. También podemos hacer documentación con Postman, en el que tendremos el mismo problema que con Swagger. En cambio, en GraphQL se autodocumenta gracias a su naturaleza fuertemente tipada. Únicamente tendremos que añadir los comentarios dentro del esquema para obtener dicha documentación bien estructurada y limpia. Con esto, las funciones obtienen la capacidad de autocompletarse y autogenerarse sin hacer nada extra, sin hacer nada del otro mundo. Y en el tema de almacenamiento en caché, en cuanto a la API de REST,
tenemos implementado mediante HTTP y este viene con el almacenamiento en caché. El cliente puede usar ese almacenamiento en caché para evitar volver a buscar recursos. En cambio, en GraphQL no vamos a tener ese mecanismo de almacenamiento en caché, lo que va a dejar a los propios clientes con la responsabilidad de encargarse de ese almacenamiento. Habrá opciones como usar Apollo Client, que nos va a proporcionar las herramientas necesarias para cachear nuestras llamadas al servidor. Esto será lo que utilicemos en el curso con los diferentes proyectos que vayamos a consumir con una aplicación de Angular. Aunque aparte de Angular, también podemos consumirlo con un framework como puede ser React, con Vue o incluso con plataformas como Android y iOS. Y con esto pues ya terminamos este apartado de la introducción. En el siguiente vídeo vamos a hacer ya un ejemplo práctico de cómo funciona una API en GraphQL y una API en REST con la misma base de datos. Vamos a utilizar la base de datos de Star Wars.